Las preguntas de Nair, el comienzo de la aventura. Primera parte de las preguntas de Nair, saga infantil bestseller internacional del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. Capítulo 1. Aguamarina, la gota de mar. Aquel verano fue muy interesante para Nair. Sus padres tenían que trabajar y habían decidido enviarla con el abuelo. Al principio a Nair no le hizo mucha gracia, pues era pequeña y nunca había estado mucho tiempo separada de ellos, pero en cuanto supo que el abuelo tenía planificado ir de viaje por el mundo, pensó que podía ser divertido. Además, el abuelo había sido maestro y sabía muchas cosas, lo cual resultaba perfecto porque ella tenía muchas preguntas. De hecho, se pasaba casi todo el día intentando averiguar todo lo que podía. ¿De qué color es esto? ¿Cómo se llama aquello? ¿Cuándo pasa tal cosa? ¿Cuándo no? Y un largo etcétera, aunque de entre todas su preferida era ¿por qué? No dejaba de maravillarse con esta pregunta. Con decir tan poco obtenía a cambio tan largas respuestas que, hasta que sus padres se cansaban de contestar, no dejaba de repetirla. Pero lo que Nair no tenía muy claro era cuánta paciencia tendría el abuelo. Esperaba que fuera algo mayor a la de sus padres, porque de lo contrario iba a quedarse con la gran mayoría sin contestar. Sin embargo, pronto descubrió que con él iba a ser diferente, no solo porque le explicaba casi todo lo que preguntaba, sino también por el modo en el que lo hacía. El abuelo parecía tener todas las respuestas y éstas llegaban en forma de cuentos asombrosos. El primero que escuchó fue en el avión tras haberse despedido de sus padres. Iban camino de Grecia y en la pista estaba lloviendo a cántaros, así que Nair quiso probar al abuelo. «Abuelo, ¿por qué llueve?» «Porque hace mal día», le respondió él. Era lo que Nair esperaba. Al principio siempre le daban una contestación corta que no explicaba nada, y para saber más debía recurrir a su pregunta favorita. ¿Y por qué hace mal día? Entonces el abuelo miró para ella fijamente y le preguntó sorprendido. ¿No conoces la historia de Aguamarina? Nair sacudió la cabeza. No tenía ni idea de lo que hablaba. «Ah», exclamó el abuelo, «entonces tampoco sabes que cada gota tiene nombre propio, ¿no?» ¿Tienen nombre? Se extrañó Nair mirando por la ventana. Ya lo creo, dijo el abuelo firmemente convencido. Y como nosotros están de viaje. Nair miró para él asombrada. Era la primera vez que escuchaba algo así. Pero, ¿quién les ha puesto nombre? Ellas mismas, dijo el abuelo y como Nair no salía de su asombro, añadió, quizá lo mejor sea que te cuente la historia. Pues sí, dijo Nair, ya que a cada paso estaba más desconcertada, y tenía ganas de saber qué quería decir el abuelo con todo esto. Así pues, escuchó el primero de los cuentos que le contaría. En este caso, era una gran aventura. Aguamarina, la gota de mar. En las profundidades del océano, vivió una vez una gota de mar muy inquieta llamada Aguamarina. Mientras era pequeña se dejaba llevar por las corrientes como si estuviera en un gran tobogán, y no se preocupaba absolutamente por nada. Disfrutaba mucho con ello. Sin embargo, cuando se hizo un poco mayor, empezó a resultarle aburrido estar haciendo continuamente lo mismo y comenzó a hacerse preguntas. Siempre estamos yendo de un sitio a otro, pero ¿por qué? ¿A dónde vamos con tanta prisa? Pero el resto de las gotas de mar no se preocupaban por estas cuestiones. ¿Qué importa?, le contestaban. Venga, no seas tonta. Diviértete. Y volvían a reír, jugar, saltar y hacer piruetas aprovechando la fuerza que las empujaba. Pero Aguamarina, desde el momento en el que formuló su primera pregunta, supo que difícilmente podría ya conformarse con esto.
Así que cierto día se detuvo a mirar hacia arriba. Pudo ver que el agua era más clara e, intrigada, Aguamarina abandonó la corriente. ¿A dónde vas?, le preguntó una de sus amigas. Todavía no lo sé, respondió ella. ¿Qué hace?, quiso saber otra gota de mar. Ni idea, contestó la amiga de Aguamarina. Vamos, dijo aquella, ya volverá cuando compruebe que no hay nada más divertido que nadar en la corriente. Sin duda, no hubiera dicho lo mismo de saber lo que le aguardaba a Aguamarina, pero como hasta ahora ninguna gota de mar había hecho nada semejante o parecido, ni siquiera podía imaginarlo. De esta forma Aguamarina se alejó de las profundidades, convirtiéndose en la primera gota de mar que lo hacía. A medida que ascendía, iba notando cómo subía la temperatura, hasta que llegó a la superficie. Allí los rayos del sol le hicieron tener una muy buena sensación. Era un día de verano radiante. «Caray, qué a gusto se está aquí», dijo Aguamarina. Y decidió flotar boca arriba para disfrutar mejor de esta nueva sensación. Como no tenía que preocuparse por hundirse, ya que era una gota de agua y como tan agradable le resultó, no tardó mucho en quedarse dormida. Pero después de un rato se despertó al sentir un cierto cosquilleo. «Qué ligera me siento», dijo Aguamarina. «Y qué calentita». Y de repente comenzó a flotar en el aire. Sintió miedo, pues se alejaba del mar sin poder remediarlo. «¿Qué pasa?», gritó alarmada. Intentó volver a él sin éxito, ya que siguió subiendo y subiendo hasta que llegó a un lugar blanco en el que al fin se detuvo. Parecía hecho de algodón y era muy cómodo, lo que no es de extrañar, pues aunque Aguamarina lo ignorara, era una nube. Bueno, se dijo más tranquila, después de todo no se está tan mal aquí arriba. Pasado el susto inicial, aquello resultó ser además emocionante, pues Aguamarina pudo ver y sentir muchas cosas nuevas e impresionantes como el horizonte, la tierra o el viento. Cuando se lo cuente a mis amigas, se dijo, no se lo van a creer. Se van a morir de envidia. Decía esto muy contenta y satisfecha, y eso que su aventura no había hecho más que comenzar. Un rato después, la nube blanca empezó a enfriarse y a cambiar de color hasta que se volvió gris. Aguamarina ahora ya no se sentía ni tan ligera ni acalorada, sino todo lo contrario, se notaba pesada y bastante fría, y cuando quiso darse cuenta, cayó desde la nube al vacío. «¡Ah!», gritó horrorizada, pues era mucha la altura y tenía miedo a lastimarse, pero, a medio descenso, fue a parar a las plumas de un pájaro. Por supuesto, como también ignoraba la existencia de estos animales, Aguamarina diría que había ido sobre un extraño pez que nadaba en el aire, con unas escamas muy largas y suaves, muy diferentes a las de los peces del mar. En cualquier caso, se agarró con fuerza y aunque en más de una ocasión creyó que no iba a poder evitar soltarse a causa del fuerte viento, lo cierto es que encima de él cubrió una larga distancia hasta que finalmente el pájaro se posó en el suelo y Aguamarina se deslizó hasta él. Este era también blanco, pero a diferencia de la nube, era muy duro y ya podía serlo, puesto que Aguamarina estaba pisando los hielos del Polo Norte. Sin duda se hubiera asombrado si hubiera tenido tiempo, pero la verdad es que en el mismo instante que lo tocó comenzó a tener mucho frío, y en un abrir y cerrar de ojos se quedó rígida. No podía moverse y comenzó a lamentarse por haber abandonado la corriente. «No voy a poder volver», pensó Aguamarina recordando a sus amigas. Sin embargo, no fue así. Ella no lo sabía, pero iba a bordo de un iceberg que lenta pero inexorablemente viajaba hacia el sur. Así pues, al cabo de un tiempo notó de nuevo calor y poco a poco pudo empezar a moverse hasta que recuperó completamente la libertad y regresó al mar.
Nadaba ahora por mares desconocidos en los que había seres muy diferentes a los que estaba acostumbrada. Pudo ver focas, osos, pingüinos, ballenas y una larga lista de más animales o de peces muy raros, como diría Aguamarina, y no dejaba de maravillarse ante todo lo que existía fuera de la corriente en la que siempre había estado. Sentía una inmensa curiosidad y tenía ganas de emprender un nuevo viaje para ver más mundo, pero también tenía muchas ganas de contarle todo lo que había visto a sus amigas y estar con ellas de nuevo, así que decidió regresar a las profundidades. Nada más entrar en la corriente, estas fueron a saludarla. Estaban muy contentas de volver a verla. «Aguamarina. ¿Ha vuelto Aguamarina?», gritaban unas. «¿Dónde has estado?», preguntaban otras. Y Aguamarina les contó todas las aventuras que había vivido sin dejar de relatar ningún detalle. «¡Qué suerte!», dijeron. «¡Qué envidia!». Hasta que una de ellas dijo: «Pues yo también voy a subir. Quiero saber lo que se siente al volar». Yo también, se unieron a ella las demás. Y así lo hicieron. También lo pasaron y tantas cosas nuevas vieron que, desde entonces, no hay gota de mar que no repita al menos una vez en la vida el fascinante viaje que inició Aguamarina. «Y ahí están», dijo el abuelo mirando hacia la ventanilla. «Viviendo todo tipo de aventuras por todo el mundo». «Entonces», dijo Nair, «¿la lluvia viene del mar?». «Así es», le contestó el abuelo. «¿Qué te parece?». «Raro», respondió Nair. «Y sin embargo cierto», añadió el abuelo. Los motores estaban ya a pleno rendimiento cuando empezaron a moverse. El avión iba a despegar. Antes de hacerlo, Nair miró por el cristal hacia afuera y les dijo a las gotas de lluvia: «Espero que os guste mi ciudad. Pasadlo muy bien». Dicho esto, Nair y el abuelo sintieron cómo se elevaba el avión. Ya estaban camino de Grecia. Capítulo 2. Rocadura. Hacía ya tiempo que el avión que llevaba a Nair y al abuelo a Grecia había despegado. Les habían servido el almuerzo y tras dar buena cuenta de él, Nair se entretuvo mirando por la ventanilla. Ahora el cielo estaba despejado y abajo podían verse muchas montañas. Durante un rato Nair no hizo otra cosa más que observar cómo iban quedando atrás, muy lentamente, pues esta es la impresión que da mirar desde un avión, pero poco después se giró hacia el abuelo. «¿Por qué unas montañas son más altas que otras?», preguntó. El abuelo dejó a un lado el libro que estaba leyendo y le contestó: «Porque ellas son parecidas a nosotros. También crecen, aunque a un ritmo muy diferente al nuestro, y cuando dejan de hacerlo se convierten en ancianas». Nair no podía creerlo. Todo el mundo sabe que las piedras no crecen porque no están vivas y así se lo dijo. «¿Tú crees?», le preguntó el abuelo en cambio. «Están más vivas de lo que te parece. Podrías preguntárselo a Rocadura si no fuera porque». «¿Rocadura?», interpuso Nair. «Sí, la montaña más alta y antigua antes de». Nair no sacaba ojo al abuelo. Esperaba que continuara, pero por 2 veces se había detenido. Una le había interrumpido ella, es cierto, pero en la segunda no había razón para que no siguiera hablando y, sin embargo, se había quedado callado. «¿Por qué no sigues hablando, abuelo?», preguntó intrigada Nair. «Porque la historia de Rocadura no es tan divertida ni emocionante como la de Aguamarina. Habla del paso del tiempo y si bien al final la voz del mundo la hace sonreír. No sé, tal vez prefieras que te cuente otra historia y no esta». Pero Nair ya estaba interesada en Rocadura. ¿Qué tendría de especial aquella historia?
¿Por qué el abuelo le daba tantas vueltas? No, dijo Nair, ahora quiero saber qué le pasó. Está bien, dijo el abuelo. Es una historia un poco triste, aunque con final feliz. Rocadura es la protagonista, pero la voz del mundo es... Bueno, ya lo verás. Rocadura. La edad de las montañas no se mide en años ni en siglos o milenios, sino en eras. Solo ellas cuentan con el privilegio de tan larga vida y de entre todas, Rocadura era la más grande y antigua del mundo. Su cumbre, blanca como las nieves perpetuas que la habitaban, atravesaba el cielo y desde allí podía contemplar todo lo que se extendía a su alrededor. No había lugar que pudiera escapar a su mirada. Era fuerte y altiva como nada más podía serlo. Surgió para ocupar ese lugar y el lugar era suyo. Desde allí podía ver cómo otras montañas iban disminuyendo de tamaño, decreciendo hasta desaparecer, cómo los seres que vivían bajo ella nacían y morían, pero Rocadura no pensaba, sino que sabía que ella siempre estaría allí. Era antigua sí, pero eternamente joven por lo que se decía. Yo soy muy diferente al resto. No ha habido jamás nadie como yo. Eso nunca me pasará a mí. Yo permaneceré. Y así lo creyó durante mucho, mucho tiempo. Pero un día vio surgir a lo lejos otra montaña. Era inmensa y no dejaba de elevarse cada vez más y más, hasta que llegó a estar casi a su altura. Rocadura era incapaz de entenderlo. Desde que aquella otra montaña había comenzado a crecer, empezó a tener inexplicables sensaciones. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó. Y por primera vez sintió recorrer por su poderosa y gigantesca extensión un sentimiento muy extraño. Había mirado a su alrededor y su vista había divisado lo mismo de siempre, pero algo dentro de Rocadura había cambiado. En vez de ver comprobada su grandeza, lo que vio es que había algo más grande que ella misma, algo que estaba incluso antes de que ella naciera. Por primera vez, Rocadura había contemplado el mundo y se asustó. Ya no podía sentirse igual que antes. Sus pensamientos habían cambiado, pues supo que era minúscula frente al mundo. Se vio amenazada por él y tan pronto lo sintió así comenzó a decrecer, a conocer el sufrimiento y la tristeza de la pérdida. Seguía siendo una de las montañas más altas, pero ya no la mayor. Rocadura pensó que las mejores eras de su vida habían pasado, y no podía dejar de recordar el tiempo en el que ella había sido la cima del mundo. Miraba ahora a las otras montañas y sentía envidia. Daría lo que fuera por volver a recuperar el lugar que ocupó y que desapareció casi sin darse cuenta. Pero aquello no iba a volver. Cada vez era más y más pequeña. Desgastada por la lluvia, por el frío de los inviernos y el calor de los veranos, por el viento sobre su piel, llegó a ser insignificante. Entonces sintió un miedo terrible. Rocadura era consciente de que iba a desaparecer y en ese instante oyó una voz serena y reconfortante que le hablaba. «No tengas miedo», le dijo. «¿Quién eres?», preguntó Rocadura. «Soy la voz del mundo». «¿Y por qué me hablas ahora?», preguntó Rocadura. «Nunca antes lo habías hecho». «Mi voz no conoce el silencio», le respondió el mundo, «pero solo en estos momentos suele ser escuchada». «¿Qué quieres de mí?», dijo Rocadura. «Lo mismo que he querido siempre. Que comprendas que formas parte de mí y que aunque cambio de forma, no conozco la muerte porque no existe. Antes de ser montaña fuiste arena y luego tierra y volverás a ser tanto lo uno como lo otro hasta que un día, dentro de un tiempo, vuelvas a ser la cima del mundo. Todo consiste en un maravilloso viaje y he venido tan solo a recordártelo. Así que, no tengas miedo».
Siempre he estado contigo y siempre lo estaré porque tú y yo somos lo mismo y compartimos la eternidad. Rocadura entonces dirigió su mirada al cielo donde hacía tiempo había estado y antes de que un suave soplo de viento se la llevara, sonrió. Nair quedó fascinada con esta historia. Jamás hubiera pensado que las montañas envejecían, como los humanos. ¡Qué extraño es el mundo!, dijo Nair. Sí, confirmó el abuelo que, tras haber terminado el cuento, había permanecido ensimismado. No obstante, Nair tenía otra pregunta que hacer y la formuló, sacando al abuelo de sus pensamientos. Abuelo, ¿por qué vamos a Grecia? La respuesta a esa pregunta, le contestó, implica otras muchas historias, pues Grecia, junto a Roma, es la cuna del mundo que hoy conocemos. Además, es la tierra de grandes héroes como Ulises, Jasón, Hércules, Aquiles y Héctor, seres legendarios como el cíclope Polifemo, el Minotauro o las musas, de lugares mágicos como el oráculo de Delfos. ¿Y conoces todas esas historias? Sí, afirmó el abuelo. ¿Me las contarás? El abuelo sonrió. Ya veremos, le contestó. Capítulo 3. El oasis del desierto. Nair y el abuelo habían desembarcado ya del avión y recorrían la terminal del aeropuerto de Atenas, la capital de Grecia. En muchos sentidos era como otros muchos aeropuertos, con las cintas para recoger las maletas, bancos para la espera, gente yendo y viniendo, pero un gran detalle lo diferenciaba del resto significativamente, al menos para Nair. Desde el primer momento se había fijado en que había algo muy raro en los carteles. Abuelo. ¿Sí? ¿Por qué hay garabatos en los carteles? El abuelo por un instante se vio extrañado por la pregunta, pero después de mirar para uno de ellos se rió. No son garabatos. Son letras. ¿Letras? Se sorprendió Nair. Sí. Los griegos las representan con signos diferentes a nosotros. Verás, la primera es fácil de reconocer, ¿verdad? Dijo señalando a un cartel. Es una A mayúscula, pero las otras en minúsculas son T, E, N, A y S. Así escriben aquí Atenas. Nair miraba para ellas, pero no terminaba de creerlo. La grafía era muy diferente a la que estaba acostumbrada. El abuelo, por su parte, pensó en puntualizar algo referente a la T y la S, pero finalmente se abstuvo para no complicar la explicación en exceso. ¿Y por qué escriben de esa forma tan rara?, preguntó Nair. Subamos a un taxi y camino del hotel te lo explico, ¿de acuerdo? Nair asintió y ya cuando estuvieron en él, el abuelo comenzó un nuevo cuento. El oasis del desierto. Hace mucho tiempo existieron dos ciudades separadas por un inmenso desierto. Era tan extenso que nunca nadie lo había atravesado y por ello, tampoco nadie sabía de la existencia de una ciudad al otro lado. No obstante, cierto día los mercaderes de una y otra ciudad salieron decididos a cruzarlo. Unos desde el este, por donde nace el sol, y otros desde el oeste, por donde se pone, llenaron las alforjas de los camellos y caballos de provisiones y se adentraron en él. Tomando como guía al sol y las estrellas, avanzaron subiendo y bajando dunas, como si estuvieran en un mar dorado surcado por continuas olas, hasta que llegaron a un punto en el que jamás habían estado. Seguían sin ver el fin del desierto, pero como su determinación era grande, continuaron. A partir de este momento, los que venían desde naciente encontraron de vez en cuando alguna formación rocosa, donde corría algún arroyo y podían saciar la sed. Sin embargo, no habían encontrado absolutamente nada con lo que calmar su apetito, convertido ya en auténtica hambre cuando vieron a lo lejos un oasis repleto de palmeras.
Corrieron hacia él y famélicos como estaban comenzaron a comer los dátiles que, en racimos, pendían de ellas sin preocuparse de nada más. Consideraron una gran suerte el haber encontrado este lugar, pues de haberse prolongado el ayuno hubieran fallecido, así que antes de reanudar la marcha, marcaron en un mapa su situación con el dibujo de una palmera, bajo el cual escribieron: el bosque de palmeras. En cambio, los mercaderes que venían desde Poniente cuando vieron el oasis no se fijaron en esto. Corrieron igualmente, pero por una razón bien distinta. En su camino habían encontrado raíces y también algún que otro animal con el que alimentarse, pero ninguna fuente de agua, así que estaban muertos de sed cuando vieron un gran lago y de él bebieron hasta que no pudieron más. Para ellos el oasis también había sido de vital importancia, pero como el motivo había sido otro, en su mapa dibujaron un óvalo bajo el que escribieron: el gran lago. Así pues, aunque el oasis era el mismo, fue representado y llamado de diferentes formas y aunque tiempo después ambas ciudades comenzaron a comerciar entre ellas, cada una seguía refiriéndose a él según el nombre dado. Se pusieron de acuerdo en otras muchas cosas, pero nunca en esto, así que era muy fácil identificar la procedencia de unos y otros por la manera de escribir o de referirse al oasis, es decir, por la escritura de una palmera o de un óvalo, o por el apelativo del bosque o del lago. Y cada país es una de esas ciudades, dijo el abuelo. Pero, dijo Nair, Atenas y Atenas, aunque se escriben diferente como la palmera y el óvalo, se pronuncian igual y significan lo mismo. Sí, confirmó el abuelo, es una de las cosas en las que existe acuerdo. Entonces continuó Nair con la misma lógica: si aprendo los símbolos griegos, ¿no bastaría con cambiar las letras para saber lo que pone? Me temo que no es tan sencillo, le respondió el abuelo. Aunque muchas palabras en nuestro idioma proceden del griego y algunas más o menos coincidirían, lo cierto es que son mucho más numerosas las diferencias que las similitudes, muchísimo más. Por ejemplo, algo que habrás visto en repetidas ocasiones antes de dejar el aeropuerto es éxodos, significa salida. No se parece demasiado, ¿verdad? ¿Y cuántos idiomas distintos hay? Preguntó Nair, pues estaba pensando cuántos tendría que aprender si quería hablar con todo el mundo sin tener este problema. Pero en cuanto el abuelo contestó, supo que eso era imposible. Aproximadamente 6.000. ¿6.000? Se sorprendió Nair. Pues vaya rollo. ¿Por qué no inventan uno para todos? Existen varios creados con ese fin, indicó el abuelo. El más conocido es el esperanto, pero apenas se habla. De hecho, muy pocos lo conocen salvo de nombre. ¿Y por qué? Se detuvo a pensar el abuelo. Esa pregunta es muy difícil de responder, llevaría demasiado tiempo, pero un modo sencillo de hacerlo sería: ¿qué preferirías, aprender un nuevo idioma o que todo el mundo hablara el mismo que tú? Está claro, dijo Nair inmediatamente. Que todo el mundo hablara el mismo que yo. Bueno, pues eso es lo que suele preferir la gente, así que... Nair guardó silencio unos momentos. Seguía dándole vueltas todavía a esto cuando, simplificando, dijo: ¿y cuál tendría que aprender para poder hablar con muchas personas? Hoy por hoy el inglés, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el latín, la lengua de Roma, tuvo ese privilegio, pero esa es otra historia. De momento, vamos a subir a la habitación del hotel y descansar un poco, ¿te parece? Había sido un largo viaje y Nair estaba agotada, así que acogió la idea con agrado. Vale, respondió, frotándose los ojos al tiempo que una curiosa imagen acudía a su mente. Sonrió, pues acababa de imaginar un mundo en el que, en vez de personas, había miles y miles de letras y palabras. Capítulo 4.
8 planetas a la sombra. A pesar de lo cansada que estaba y de que ya se había hecho de noche hacía un buen rato, Nahir no conseguía dormirse. Era la primera vez en la vida que le pasaba algo así. Tenía sueño, quería dormir y no podía. Lo intentó con ganas, pero tras dar innumerables vueltas en la cama sin lograrlo, finalmente se levantó. El abuelo, al contrario que ella, sí parecía haberse dormido. ¡Qué suerte!, se dijo Nahir. Y sin saber qué hacer o con qué distraerse, se acercó a la ventana. Separó la cortina y miró a la calle. No había nadie. Sin embargo, más arriba, en el edificio de enfrente, había un anciano en una terraza. Aparentaba estar muy entretenido con un tubo al que acercaba su cara en repetidas ocasiones. Observándolo, Nahir empezó a tener la sensación de que en Grecia algo extraño sucedía con el tiempo. Tenía la impresión de que era distinto, diferente, aunque no sabría decir el por qué. ¿No puedes dormir?, oyó entonces Nahir la voz del abuelo. No sé qué me pasa, dijo Nahir, no tengo sueño aunque parece que no soy la única. Mira, hay un señor haciendo algo raro con un tubo. El abuelo se acercó y dirigió la mirada hacia donde señalaba Nahir, tras lo cual sonrió. Es un telescopio, explicó el abuelo. ¿Y eso qué es? Un aparato mediante el cual se pueden ver cosas que están muy lejos de la Tierra. ¿Como las estrellas? ¿O los planetas? ¿Y por qué los mira? Bueno, quizá lo esté haciendo para saber por qué, como tú, no puede dormir. ¿Y eso qué tiene que ver con los planetas? Aunque no te lo parezca, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Bueno, puedo contarte una nueva historia y lo entenderás, y si la escuchas en la cama, tal vez al final te venga el sueño. Vale, aceptó Nahir. Esta comienza con el nacimiento del Sol y los planetas hace muchos millones de años. ¿Cuántos?, interrumpió por primera vez Nahir a su abuelo mientras contaba un cuento. Aún tenía en mente los 6000 idiomas hablados en el mundo y aunque una cosa no tuviera que ver con la otra, sintió un impulso irresistible por contrastar cifras. Pues, alrededor de 4000 millones de años. 4000 millones. Nahir no podía imaginarse lo que significaba tanto tiempo. Quedó tan impresionada que creyó sentirse igual que Rocadura cuando había contemplado el mundo. 8 planetas a la sombra. Hace muchísimo tiempo nacieron el Sol y los planetas. Eran 8, 2 del género femenino y 6 del masculino y al principio todos estaban quietos y alineados, uno después de otro: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Poco después de nacer, habían quedado completamente dormidos pues el universo estaba en silencio y calma, hasta que cierto día Mercurio se despertó. Estaba sudando. «¡Uf, qué calor!», exclamó. Y ya podía ser así, pues estaba frente a frente con el Sol. Inmediatamente también se dio cuenta de que al haber estado tanto tiempo en la misma posición, la mitad de su cuerpo estaba muy roja y ardiente, mientras que la otra mitad estaba blanca y fría. En un principio pensó en darse la vuelta para evitar quemarse y hacerlo así cada cierto tiempo, pero como era muy inteligente, pensó en una alternativa mejor. Siendo esférico se pondría a girar, y así todo su cuerpo recibiría igual cantidad de sol. Sí, eso haré, se dijo. Y así lo hizo. Pero el ruido que hacía con su movimiento despertó también a Venus, que estaba próxima a él. Vio que Mercurio estaba girando sobre sí mismo y se sorprendió. Tesoro, le dijo con su dulce voz, pues Venus era muy cariñosa, ¿no duermes? No. Estoy girando. Ya veo, pero ¿por qué?
Por el sol, le contestó él. ¿El sol? Se extrañó ella, pues al igual que los demás planetas estaba a la sombra de Mercurio y nunca lo había visto. Sí, la estrella que tenemos enfrente, aclaró Mercurio. Suelta luz y calor y si estoy quieto puedo quemarme. Pero moviéndote es agradable. Sí, y mucho. ¿Me dejarías verlo? Claro, dijo Mercurio y se hizo a un lado para que Venus pudiera contemplarlo. Uy, qué bien, dijo Venus al sentir el calor de los primeros rayos del sol. Se quedó tan entusiasmada con la sensación que inmediatamente imitó a Mercurio y empezó a girar sobre sí misma. Y como esto era muy agradable y la mejor amiga de Venus era la Tierra, no tardó mucho en querer compartir con ella este descubrimiento. Tierra bonita, despierta, le dijo. Hola, Venus, le contestó la Tierra desperezándose. Hay algo que quiero mostrarte. Mira. Y Venus se apartó para mostrarle el sol. ¡Qué preciosidad!, exclamó la Tierra en cuanto lo vio. ¿A que sí?, dijo Venus. Y no solo eso. Mira qué guapa estoy. Es verdad. Radiante. ¿Qué te parece? Fenomenal. Yo también quiero. Y de este modo, las dos amigas se pusieron a tomar el sol. Pero con tanto movimiento, Marte también se despertó. Este era muy gruñón, así que enfadado les dijo a los 3 planetas que habían interrumpido su sueño. ¿Se puede saber qué hacéis? Tomar el sol, cielo, le respondió Venus. ¿Y no podéis hacerlo estándoos quietos? No, porque si no, nos quemaríamos, dijo Mercurio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marte y observando en ese momento que los 3 estaban ligeramente apartados unos de otros y girando, añadió, ¿os habéis vuelto locos o qué os pasa? No deberías enfadarte, le respondió la Tierra. Mira qué maravilla. Y se separó para que pudiera ver el sol. Marte, a pesar de lo raro que era esto en él, sonrió. También él se puso a girar sobre sí mismo y como eran ya 4 los planetas que estaban en movimiento, el ruido que hacían se hizo lo suficientemente audible para que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno despertaran también. Cada uno de ellos reaccionó de una manera distinta, pero todos al final estuvieron contentos de haber descubierto el Sol, e imitaron el comportamiento de los demás. Sin embargo, pronto surgió un inconveniente. Los planetas se habían separado tanto unos de otros para no darse sombra que algunos de ellos no podían comunicarse con el resto, como hacían antes. El primero en plantear el problema fue Urano, pues de entre los 8 era el más sociable y tenía debilidad por la conversación. Hace tiempo que no hablo con Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, le dijo a Neptuno. Los echo de menos. Yo también, dijo Neptuno. Soy el que está más lejos y desde que estamos al Sol solo puedo hablar contigo. Algo tenemos que hacer. ¿Desde dónde estás? ¿Puedes hablar con Saturno? Sí, claro, le respondió Urano. Pues deberíamos pedirle consejo, dijo Neptuno. Es el más sabio de los 8. Él encontrará alguna solución. Seguro que sí, coincidió Urano. Así pues, le trasladó la cuestión a Saturno, quedando los 7 planetas restantes a la espera de su respuesta. Tras un buen rato de reflexión, finalmente dijo este. Ninguno vamos a querer renunciar al Sol ahora que lo conocemos, así que, lo que se me ocurre es que giremos alrededor de él, más rápido los que están cerca y más lento los que están más alejados. De esta forma no nos molestaremos demasiado unos a otros, podremos estar en contacto con frecuencia y solo una vez cada mucho tiempo volveremos a coincidir alineados, momento que podemos aprovechar para hacer una gran fiesta. ¡Qué gran idea!,
coincidieron el resto de los planetas. Y así fue como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno comenzaron a girar sobre sí mismos y alrededor del Sol, lo cual han venido haciendo ininterrumpidamente hasta nuestros días. Y esta es la razón por la que existe el día y la noche, le dijo el abuelo a Nair, y también la causa de que no puedas dormir. Como la Tierra gira sobre sí misma, en unos sitios se hace antes de noche que en otros. Eso quiere decir, dijo Nair creyendo entender lo que significaba esto, ¿que no es la misma hora en todo el mundo? No, no lo es. En Coruña, de donde venimos, todavía son las 8 de la tarde, mientras que aquí, en Atenas, ya son las 10. Vaya, se sorprendió Nair. Entonces es como si hoy me hubiera acostado 2 horas antes. Exacto, dijo el abuelo sonriendo. Tendremos que acostumbrarnos. Bueno, supongo que podría ser peor, se resignó Nair. Es verdad, se rió el abuelo. Si hubiéramos viajado a Australia, ahora mismo tendríamos que levantarnos de la cama para bajar a desayunar. ¡Qué cosas más raras!, dijo Nair quedándose al mismo tiempo pensativa. Al poco, como si hubiera tomado una decisión importante, añadió, pero abuelo, ¿estás seguro de que los planetas son 8? ¿Por qué lo dices? Preguntó este intrigado. Porque me parece, dijo dubitativa, que vi 9 cuando miré con mamá un libro grande con muchos dibujos. El abuelo sonrió. Sí, es posible, le confirmó el abuelo. Hasta hace poco eran 9, antes de que los científicos coincidieran en que Plutón, el que echas en falta, era en realidad diferente a los planetas. Así que, de 9 pasaron a ser 8. Seguramente ese libro que leísteis se escribió antes de que esto cambiara. ¡Qué cosas más raras!, repitió Nair sin entender cómo un planeta podía dejar de serlo. Sin embargo, ahora sí se notaba cansada y en este caso, el sueño que empezaba a acudir a ella le resultó más seductor que su curiosidad. Haciendo una excepción, decidió dejar este asunto del planeta desaparecido para más adelante. Se durmió preguntándose cuántas cosas extraordinarias le quedarían por descubrir. No conocía la respuesta, pero estaba segura de que el mundo y el universo en el que vivía era demasiado maravilloso y sorprendente como para aburrirse alguna vez de él. Capítulo 5. El huevo cósmico. A Nair le costó tanto dormirse como levantarse. Algo en lo que no había pensado la noche anterior era que, si tenía que acostarse 2 horas antes de lo acostumbrado, tendría que levantarse 2 horas antes también. En Coruña aún serían las 7 de la mañana cuando en Atenas ya habían dado las 9. Vamos, Nair, dijo el abuelo, ya es de día. Un poquito más, contestó Nair arremolinándose entre las sábanas. La única forma de habituarse al cambio de horario es adaptarse. Si te levantas ahora, ya verás cómo esta noche te viene el sueño sin problemas. Se quejó Nair. El abuelo se rió. Venga, remolona, arriba. Pero Nair aún no quería salir de la cama, así que tuvo una idea. En parte porque quería arañar un poco más de tiempo y en parte, en esta ocasión en mucho menor medida, porque a raíz de lo que le había contado el abuelo la noche anterior le había surgido una pregunta nueva, le dijo. Abuelo. ¿Sí? Ayer me contaste cómo habían nacido el Sol y los planetas, pero en el cielo hay muchas más estrellas. Así es. ¿De dónde vienen? El abuelo sonrió. Él también había sido niño, pero además había criado a unos cuantos, así que intuyó la estrategia de Nair, pues hablaba, pero no se movía y tenía aún los ojos cerrados. Nair, hay que levantarse. Si quieres te lo cuento más tarde. No, venga abuelo, ahora.
Está bien, cedió el abuelo, aunque introdujo una negociación. Pero me tienes que prometer que después sales de la cama. Bueno, dijo Nair no muy convencida. Eso no me sirve. Bueno, vale, lo prometo. Muy bien, dijo el abuelo, trato hecho entonces. ¿Cómo empezó todo? Aunque no te lo creas, con un terrible resfriado. Nair se extrañó y frunciendo el ceño miró para el abuelo. Ya has abierto los ojos, dijo este. Eso está bien. ¿Con un resfriado? Preguntó Nair. Sí, con un terrible y fortísimo resfriado. El huevo cósmico. Hubo una época en la que no existía ni el tiempo ni el espacio, pues todo el universo estaba reunido en un gran huevo cósmico. Las estrellas, los planetas, cometas y asteroides todavía no existían porque eran un todo en ese huevo y éste flotaba en medio del vacío, en la oscuridad, en un sueño profundo. Pero en cierto momento despertó de su letargo. Fue entonces cuando comenzó a existir el tiempo. «Qué mal me siento», dijo el huevo cósmico. Empezó a notar que se calentaba. Tenía fiebre, y a cada segundo que pasaba se sentía peor. Cada vez estaba más acalorado y sin saber lo que ocurría, ya que por entonces tampoco existían las enfermedades, en cierto instante sintió un gran picor. Sin poder aguantarse, de repente estornudó. No fue un estornudo normal y corriente, de esos que los hombres acostumbran a sufrir cuando están resfriados, no, fue algo muchísimo mayor. Este estornudo provocó que el huevo y todo lo que contenía se fragmentara en diminutas partes que salieron disparadas a través del vacío. De esta forma empezó a existir el espacio y desde entonces hasta ahora, no hace más que agrandarse. Así de fuerte fue el primer estornudo del universo. «Oh, qué cuento más corto», se quejó Nair, pues sabía que ahora iba a tener que cumplir con lo prometido. «Podría contarte más cosas», dijo el abuelo dedicándole una sonrisa, porque en realidad la historia no termina ahí. Todo el universo recuerda con nostalgia el plácido sueño en el que estaba cuando formaba parte del huevo cósmico y un día, cuando la fuerza del estornudo disminuya, las estrellas, los planetas, asteroides y cometas volverán a juntarse. Pero con esto ya he contestado a tu pregunta y tampoco conviene que estés más tiempo en la cama, así que... Vale, ya me levanto, dijo Nair. Así fue como Nair saludó al segundo día en Grecia. Se vistió despacio y una vez estuvo lista, bajó con el abuelo a la cafetería del hotel para desayunar. Tomaron un zumo de naranja y unos bollitos con leche y cacao, tras lo cual vino de nuevo el camarero que les atendía y les preguntó: ¿Quieren tomar algo más? Yo no, dijo el abuelo. ¿Y tú, Nair? Tampoco. Lo que quiero saber es a dónde vamos a ir. El abuelo sonrió. Tráiganos la cuenta, por favor, le dijo al camarero y después contestó a Nair. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado de Grecia. ¿Te gustará? Ya lo verás. Ya veremos. Los dos se rieron. Y así sería, pero no como pensaban. El abuelo había planificado acercarse hasta las ruinas de la ciudad para poder mostrar a Nair cómo habían vivido en otros tiempos, pero en realidad, Nair haría esta visita de una forma mucho más emocionante. Lo que le esperaba era una aventura extraordinaria en la que conocería a grandes héroes con los que se embarcaría en un largo viaje y realizaría grandes hazañas. Fin de las preguntas de Nair, el comienzo de la aventura. Primera parte de las preguntas de Nair, saga infantil bestseller internacional del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. Continúa en las preguntas de Nair, Grecia.